Entre octubre y diciembre, normalmente las empresas realizan un proceso de planeación para enfrentar los retos y oportunidades del año siguiente. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, compartimos nuestras recomendaciones en estrategia empresarial para el 2024. Venimos hablando en los últimos espacios del podcast de muchos elementos que ayuden a las tendencias, sobre todo de cara a los próximos años. Esto porque estamos en época de planeación estratégica. Pues en esta planeación podrá ayudar a ustedes al interior de las organizaciones cuáles son aquellos elementos tácticos claves para un 2024. Entonces hemos hablado un poco que el futuro de las empresas va a estar condicionado en gran parte porque hay una desvalorización en bienes políticos que se ha visto con una crisis en la democracia, una desvalorización en los bienes económicos porque constantemente existe una interrogante de recesión, unas amenazas asociadas al frente ambiental que también tienen impactos en el frente social, donde para todo esto se requiere de innovación. Y un punto adicional es que ese futuro empresarial pues, también va a estar condicionado sobre los elementos que tienen que ver con confianza. Una confianza que cuando lo miras desde el frente comercial y la parte industrial viene afectado sobre todo desde el 2017, un 2017 marcado por una nueva reforma tributaria que pasó el IVA del 16 al 19%, entonces restó capacidades en el consumo. Luego esa confianza en nuestro país también se vio afectada por todo el fenómeno de aislamiento. Sentíamos que posterior al aislamiento se estaba recuperando, sobre todo en el 21, en el 22, pero es un 23 con altos niveles de inflación, altas tasas de interés, bajas en la productividad y una ausencia de una política sectorial de recuperación. Toda esta confianza pues te pone en un interrogante sobre lo que van a ser estas tendencias a futuro y de ahí viene el tema que es qué tipo de estrategia empresarial se debe aplicar. Cuando hablamos de estrategia empresarial, antes de seleccionar alguna en particular, lo primero que se debe analizar son las características de la empresa en la que estamos. Es decir, si es una empresa en una etapa muy temprana o si es un emprendimiento basado en tecnología, lo que se llama una startup, pues es de tener en cuenta que cuando se da el lanzamiento de esta organización y se llega al primer producto mínimo viable que se busca insertar en el mercado, pueden transcurrir el orden de unos 7 meses. Posterior a eso, para empezar a generar dinero, que es el periodo de monetización, puede ocurrir unos 11 meses y llegar a tocar el punto de equilibrio. Todos estos elementos que hemos reseñado anteriormente, como las barreras empresariales, pues han hecho que esos puntos de equilibrio sean mucho más complejos de alcanzar. Estamos hablando que alrededor de el 83% de esas startups no alcanzan punto de equilibrio después de los 2 años, o más bien antes de esos 2 años. El 61% no lo está alcanzando entre los 3 y 5 años, el 53% no lo alcanza de 6 a 8 años, incluso hay una tercera parte, el 33%, que pasan más de 9 años y todavía no ha tocado esos niveles de punto de equilibrio. Cuando los puntos de equilibrio se vuelven más complejos de acceder, pues normalmente se enfrentan las empresas a un valle de la muerte que luego termina estando en una reestructuración y ahí vienen lo que es la ley 1116 en el caso de Colombia, y si no es lo suficientemente sólida o esos limitantes de la organización se mantienen de forma marcada, pues luego se presenta una liquidación. Estamos hablando que las liquidaciones están ocurriendo por falta de demanda, eso es lo principal, ahí está el 34%. Luego porque hay problemas en la manera de realizar el marketing, la estrategia de mercadeo, eso es un 22%. También se dan liquidaciones porque no se da un buen manejo del talento humano, ahí hay un 18%, por eso hablábamos también en un podcast anterior de poder analizar qué es lo que está esperando el empleado de la empresa. Los problemas financieros tienen que ver un 16%, los operativos un 8%, y lo que tiene que ver con problemas legales un 2%. Entonces, primero entendamos bien la organización. Independiente de estos elementos, se ha encontrado que, por ejemplo, las startups con estas barreras o estos limitantes son compañías que siguen teniendo unas altas tasas de crecimiento. Estamos hablando que el 47% crece a unas tasas de más del 90%, el 23% crece entre el 51 y el 90%, y el 30% está teniendo crecimientos entre ese 0 y ese 50%. Entonces son compañías que pese a estos elementos siguen creciendo de manera fuerte. ¿Qué han hecho? La principal estrategia de una startup es repensar la manera en la que se está actuando. Cuando se habla de repensar, muchas veces es pivotear. Entonces, pivotear el segmento de atención, es decir, los clientes, pivotear la manera en que se atiende a sus clientes, es decir, los canales, pivotear el producto o servicio que se está generando o incluso pivotear la geografía donde están atendiendo.
Fuera de esto, uno de los elementos más claves es entender la etapa en la que está la compañía. Entonces hemos hablado de una etapa temprana, que es esa etapa de startup, donde se busca que la idea pase a ser un negocio. Hay una segunda etapa que se denomina el crecimiento temprano. El crecimiento temprano es donde el modelo de negocio ya se empieza a probar en el mercado, empiezan a generarse los ingresos, pero todavía los costos y los gastos son superiores a los niveles de ingresos, entonces hay pérdidas, flujos de caja negativos. Este periodo entre startup y ese probar el modelo de negocio pueden pasar 3, 4, incluso hasta 5 años. Por eso es que normalmente ahí el 90% de los emprendimientos están fracasando porque no alcanzan a cubrir esos niveles de gastos, todavía no están generando los ingresos y básicamente el líder de la organización, la líder de la organización decide renunciar. Cuando se pasa esa etapa, entramos a un periodo de aceleración. El periodo de aceleración es probar qué tan grande puede ser la compañía, probar qué tanto se puede escalar la empresa. A medida que se empiezan a dar esa aceleración en los ingresos, se empiezan a dar las utilidades y entra la compañía a un crecimiento maduro. El crecimiento maduro busca convertir esos ingresos en unas utilidades y que esa organización pues ya se pueda sostener por sí sola. Ahí hay un punto de inflexión, es que puede llegar a una madurez la organización. Cuando se da la madurez, esto en las empresas, parecido a los seres humanos, se puede dar una crisis en la edad. Y cuando hay crisis en la edad, pues se dejan de hacer cosas. Entonces, dejar de hacer cosas le da paso a que exista más competencia. Y si no se reacciona, pues entra la compañía en un declive. Empieza a disminuir su tamaño empresarial a medida que se cambia el mercado y de nuevo, si no se reacciona, hay un fin del juego. La estrategia de qué va a depender del momento en que se encuentre la empresa. Y el otro elemento es el tipo de empresa. Es decir, si es una empresa que actualmente está generando pérdidas y sus tasas de crecimiento son moderadas, probablemente es que todavía está en una etapa muy temprana, es un embrión. Si es una empresa que crece muy fuerte e igual sigue dando pérdidas, es un gran Gatsby, relacionada con ese personaje de Scott Fitzgerald, que era una persona muy atrayente, muy influyente, pero terminaba siendo más una fachada. Y es que si una organización no logra generar retornos, pues puede estar condenada a que no vaya a tener una sostenibilidad, a estar condenada al fracaso. Ahora, si una compañía está dando utilidades, pero su crecimiento es bastante moderado, es similar al personaje que se creó en Escocia, que es Peter Pan, ¿cierto? O sea, aquella compañía, en este caso el personaje, que no quería madurar, quería seguir siendo un niño. Entonces, si la compañía quiere seguir siendo pequeña y generar un control de utilidades, pues para ahí también hay otro tipo de estrategia. Y ahora si se mezcla generación de utilidades con altas tasas de crecimiento, pues estamos hablando de un rockstar. Entonces, también va a haber unas estrategias particulares frente a eso. Entonces, antes de pensar una estrategia particular, considerar esos elementos de tendencias que están afectando a las organizaciones, el tipo de compañía y la etapa en la que se encuentra. Ahora bien, ¿cuáles estrategias o tipos se pueden implementar? Hay una que tiene que ver o está más asociada con la operación. Y es que la operación en la historia se ha concentrado mucho más en escalabilidad y eficiencia, ¿cierto? Han sido como las dos principales premisas. Ahora, por ejemplo, el Boston Consulting Group dice que uno tiene que pensar en una operación mucho más allá. Y es cómo le insertas todo el desarrollo ingenieril, pero a todas las áreas, no solo al área de producción. Y eso lo hemos visto mucho cuando se implementa elementos de ingeniería de software a diferentes tipos de compañías que no necesariamente sean tecnológicas y empieza uno a pensar en modelos más livianos de trabajo. Esa es la aplicación de la ingeniería en todas las organizaciones. Eso va de la mano con flexibilizar los procesos a la hora de elaborar. O sea, unas estructuras muy rígidas o las actividades demasiado rígidas hace que la compañía no pueda fluir de una manera adecuada, sobre todo en un momento donde el mercado cambia constantemente. Entonces, si la estructura es demasiado rígida, acomodarse a un cambio en el mercado le va a costar. La organización tiene que tener un uso masivo e intensivo de datos. Ahora, si esos datos se mezclan con aplicación de inteligencia artificial, pues probablemente se va a generar una riqueza en ese desarrollo operativo. Y dejar de ver las empresas como competidores, y es donde te puedes asociar con empresas de otros sectores. Piensen, por ejemplo, cuál ha sido el principal competidor de los hoteles. Los principales competidores de los hoteles han sido las mismas cadenas hoteleras o terminó siendo un actor que surgió de otro sector completamente diferente. Pero el principal competidor de los hoteles terminó siendo Airbnb. Airbnb no era una cadena hotelera.
Entonces, cuando tú empiezas a analizar en un sector la manera de asociarse con actores de otros sectores, pues se traen buenas prácticas que nunca se habían considerado. Y esa estrategia te puede ayudar a repensar de una manera importante la operación, pensar en plataformas integradas entre sectores. Otra estrategia que tiene que ver con la manera en que nos organizamos al interior de las compañías. Históricamente han sido estructuras que piensan muy en función del cliente, o sea, el cliente es la premisa. Ahora bien, cuando tú miras la actualidad, pues tienes que pensar en unas estructuras que tengan más foco, no necesariamente el cliente, o puede haber unos focos asociados al mismo, pero sobre todo que sean mucho más rápidas, que sean mucho más flexibles, que se puedan reacomodar. Por eso se han dado algunas medidas que son como las estructuras que funcionan en vez de organigrama, que sean células de trabajo. Una célula se desintegra y se junta con otro tipo de célula o el organismo cambia y de esa manera se va organizando esa compañía. Otro elemento es prosperar con el talento humano, ¿sí? Se ha pensado en la actualidad que todo ya es tecnología, ¿no? Resulta que la tecnología para que pueda funcionar necesita un muy buen equipo humano. Entonces, ¿cómo se integran los dos actores? Y adoptar una manera de pensamiento de transformación permanente, o sea, cómo cada vez podemos ser mejores. Entonces, no es suficiente una organización que simplemente piense en función del cliente. Termina olvidándose de todos los demás elementos claves en el desarrollo de la organización y se pierde foco y estrategia. Básicamente, entonces, lo que uno debe empezar a dejar de un lado es que la estrategia empresarial debe propender solamente por aumentar la riqueza de los socios, que hay que hacer es diferenciación de productos y servicios, la escalabilidad, la eficiencia. No, ahora lo que hay que pensar es más cómo se influencia, se inspira a todos los stakeholders, es decir, el cliente, el proveedor, el equipo humano, la comunidad, gobierno, la sociedad, todos esos actores de forma integrada. Cada vez están demandando más soluciones personalizadas. Puede que el producto no se logre personalizar, pero si logras que la experiencia se personalice, ahí hay una diferencia estratégica bastante importante. Y todo el tema que ya hablamos del agilismo, o sea, la agilidad a la hora de reaccionar frente a los cambios que nos está mostrando el mercado. Básicamente eso lo que nos pone es a repensar la estrategia de crecimiento, la estrategia de operación y la estrategia cómo nos organizamos al interior de la compañía. Algunos de los elementos que pueden ayudar, por ejemplo, a cambios interesantes en lo operativo y en generar más productividad son, por ejemplo, cuando se trabaja con nuevos tipos de arquitecturas, nuevas integraciones en plataformas, microservicios, interfaces, ese tipo de elementos, involucrar más procesos y herramientas, el trabajo en la cultura, la medición. Eso terminarán siendo posiblemente drivers que ayuden a la productividad en la organización. Un tema también importante es que cuando miras cómo se logra generar más riqueza, más valor al interior de la organización, y esto lo hizo un análisis de PricewaterhouseCoopers que le pregunta a más o menos unos 4.400 CEOs a nivel global, se encuentra que los elementos que generan valor siguen pesando de manera importante en los activos, las riquezas propias de la compañía con la capacidad de relacionarse, ¿sí? Las relaciones, los contactos. Ese es un inductor relevante. Un segundo inductor clave, y ahí entramos nosotros desde sectorial, es las tendencias hacia dónde va el mercado, ¿sí? ¿Cómo identificamos esos cambios que nos va a mostrar el mercado? ¿Cómo van, sean los mapas de transformación en los diferentes sectores para poder actuar de una manera proactiva? Un tercer elemento tiene que ver con todas las fuerzas macroambientales, por eso le dedicamos un capítulo completo al podcast a hablar de todo lo que tiene que ver con transición energética y las palancas de descarbonización al interior de la organización. Y un cuarto elemento, pues satisfacer la demanda de los inversores, que los inversores, los accionistas sigan apostándole por el futuro de esa organización. Otro tipo de estrategia interesante es, esto ha pasado mucho en el mundo de las startups, y es que cuando las startups se crean, uno de sus principales inductores es poder pensar en que llegue a ser un unicornio, ¿sí? Que sea una compañía que logre capturar un tamaño de mercado, levantar un nivel de capital que termine teniendo una valoración del orden de $1 billón. Vamos que esa ha sido como la premisa o el norte siempre en la creación de startup. Pero hay un desarrollo que se llaman las cebras. Y las cebras lo que usan es que más que un crecimiento acelerado es que tener rentabilidad e impacto social. Se parecería como el Peter Pan, que no le interesa tanto un crecimiento acelerado, sino mantener las utilidades. Eso
se cumple, pero hay un elemento adicional de la cebra, es que tenga un impacto social. Entonces, un propósito de crecimiento sustentable, trabajan mucho más con metodologías de cooperación. Su prioridad no es tanto como la de capturar más y más clientes, sino que ese cliente tenga una satisfacción. Su estilo es muy participativo, o sea, sus estructuras son mucho más de la activaciones en esas diferentes células de trabajo integradas, tomando decisiones, haciéndolos parte de las decisiones de la organización. Ahí hay beneficiarios que pueden ser públicos, las mismas comunidades, pero tienen limitantes también, es la adopción de este tipo de modelos en el mercado. Otro tema clave, y ya lo hemos hablado, pero aquí un poquito de detalles adicionales, es innovación. Entonces, cuando uno piensa en innovación, puede ser un poquito cliché, pero entonces los primeros elementos que hay que tener en cuenta es cuáles son los inductores que permiten una innovación. Entonces, pensar en la organización en el contexto institucional donde convive, y es cuáles son las características del gobierno, cuáles son las características de las condiciones frente al talento humano, cuál es el nivel de acceso al capital, cuál es la situación macroeconómica del país o de la región donde opera. Ahí empieza uno a analizar barreras y cambios en el frente de innovación. ¿Cuáles son las demandas que existen a nivel social, en empleo, en ingresos de las personas, en equidad, en pobreza? O sea, si tú eres una compañía que el precio de tus bienes son unos precios bastante elevados, pues tienes que buscar unos nichos que probablemente no estén en mercados en desarrollo, mercados que su base principalmente es pobreza, o termina siendo una organización muy de target, muy de un segmento particular. Otro tema importante es el sector. Entonces, ¿cuáles son las políticas empresariales al interior de ese sector? ¿Cuáles son los elementos de actores internacionales que participan en esa industria? ¿Cuál es la competencia? ¿Cómo se genera? Luego mira las capacidades internas de tu organización, si tiene involucrados recursos en I+D, si involucran capacitación, pasantías de las personas a nivel internacional, ahí se va generando capacidades en el frente de innovación y los mismos sistemas de innovación. Entonces, sistemas de innovación es si existen instituciones que promueven la innovación en ese país, en esa región, los parques tecnológicos, las universidades promoviendo ese frente. Cuando tú tienes esos elementos, empiezas a identificar qué tipo de innovación se puede aplicar. Si es una basada en tecnología, si es una basada más en investigación y en desarrollo, si es una innovación asociada a los procesos y la organización, si es innovación en el mismo tipo de modelo de negocio, o lo que se puede denominar, por otro lado, una innovación frugal, que es la que tiene que ver con costo-eficiencia. Ahí es donde estuvieron los hard discount principalmente como protagonistas en los últimos años. Actores que han implementado este tipo de elementos en nuestra región son actores como Bimbo, como Natura, como Marco Polo en el caso de Brasil. Ahora bien, los resultados a lo que esto lleva son ventajas competitivas en desarrollo de nuevas capacidades en la organización, creación y posicionamiento de marca, la mejora del desempeño, conexión con cadenas de valor integradas a nivel global, el tema del impacto en el desarrollo social, que es clave en el futuro empresarial, lograr elementos de prosperidad y equidad, y luego los efectos que logras en una economía sumada, que es el país, un crecimiento económico, una generación de empleo y una competitividad. Desde Sectorial construimos trimestralmente la matriz de dinámica sectorial, que te permite interpretar la velocidad a la que se expanden los sectores para definir una exploración comercial de los mismos. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Entonces, hemos mencionado algunos ejemplos de casos de éxito en implementación de estrategia empresarial. Cuando se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la mejor empresa preparada para el futuro? Normalmente piensa en los GAFA, en Google, en Amazon, en Facebook, en Apple. Resulta que según Future Brand, que es una compañía basada en marketing, las empresas mejor preparadas para el futuro, la empresa mejor preparada para el futuro es ASML. Esta es una empresa de Países Bajos que es de base tecnológica más en la fabricación de hardware, y ahí hay elementos de microchips, semiconductores, máquinas de rayos ultravioleta. Lo que se recomienda es, sobre las compañías, analizar unos atributos. Y en estos atributos, ASML quedó como la mejor preparada para el futuro, sin ser la compañía con mayor capitalización bursátil. ¿Cuáles son esos atributos? ¿Cuál es la autenticidad de esa compañía?
cuál es su nivel de innovación, el liderazgo, la diferenciación, el precio, la personalidad, la capacidad de contar una historia, la confianza, la consistencia, la manera en la que fluye, el reconocimiento, el placer que puede generar en la demanda de su producto, de su servicio, el bienestar que le entrega a la comunidad o al cliente. Si se vuelve una marca que sea respetable, que tenga propósito y que genere inspiración. Por ejemplo, las personas frente a SML, el 29% siente una admiración, el 25% siente pasión, un 19% siente una empresa cercana. Y cuando piensan en ASML el futuro, la mayoría de las personas lo ven como una compañía en crecimiento. Entonces, este es un ejemplo de empresa que aplica estrategia empresarial para esa sostenibilidad en el largo plazo. Te vienen a nuestra región y puedes pensar en una compañía como Natura. Natura repensó su manera de crecer. Y la manera de crecer es poder concentrarse en atacar los problemas sociales y ambientales a través de su modelo de ventas. Cuando miras el modelo de ventas, es un modelo de consultoras. Las consultoras, que son casi 2 millones de personas, son personas que viven en una situación de vulnerabilidad, pero al ser consultora Natura empiezan a generar incrementos en sus ingresos y ahí dar unos cambios en el frente social. Luego Natura tiene unos componentes ambientales claves en el desarrollo de su producto, eso le genera también combatir los elementos de cambio ambiental y entonces ves una compañía que en ese tipo de estrategia inspira, tiene propósito y luego la demanda se mantiene constante. Esta es una compañía que muchos no pensaban que iba a tener la capacidad de comprar un actor como Avon y compró Avon en el 2019 por cerca de $2 billones. Otro ejemplo de repensar el crecimiento es lo que hizo John Deere. John Deere, que es este líder de fabricación de tractores. Entonces esta compañía en la manera de repensar ese crecimiento dice, venga, nosotros vamos a seguir generando productos físicos o cómo logramos generar experiencia a través de nuestros productos físicos, que son los tractores. Y cómo generar la experiencia es poder crear una plataforma que a través de toda la data que captura el tractor, que captura ese equipo físico, le pueda empezar a generar soluciones al agricultor, pensar en una agricultura conectada. Entonces ese tractor te empieza a capturar los elementos de la característica de suelo, de las necesidades que puede tener en temas de fertilizantes, elementos también asociados al clima. John Deere empieza a proveer ese tipo de data, entonces empieza a ser una agricultura mucho más inteligente y de ahí que se mantenga ese desarrollo de crecimiento. Otro actor que ha repensado la estrategia, en este caso no de crecimiento, sino de operación, ha sido Volkswagen. Volkswagen es una compañía que partió con el escarabajo por allá en los 80 a democratizar el acceso a la movilidad en vehículos particulares, ¿sí? Y ese fue su principal disrupción en aquel momento. Luego hacia los 90 empezó a crear cómo las personas pueden acceder a un vehículo de unas características premium pero que no tenga ese mismo valor, y esos son los vehículos de Volkswagen en su tipo de características. Y en la actualidad, o más hacia el 2025, piensa en una compañía que en vez de crear vehículos, cree dispositivos sobre ruedas. Para eso se ha integrado con el orden de unos 28 actores que no son necesariamente del mismo sector automotriz, por eso es una estrategia de repensar la operación y vuelve, o más bien genera en su plataforma Wii, ese elemento de un dispositivo sobre rueda, la conexión, el desarrollo tecnológico en la parte automotriz. Otro ejemplo interesante en la manera de organizarse es lo que ha hecho Microsoft. Cuando uno mira Microsoft, tal vez hasta el 2013, está viendo una compañía como que ya no era el actor más relevante del mundo tecnológico. Cuando tú miras la historia de Microsoft, por allá Bill Gates, que fue el director de la compañía del 75 al 2008, más o menos Bill Gates cuando sale de la compañía la dejó en una valoración o una capitalización bursátil del orden de unos 350 billones de dólares. Luego llega Steve Ballmer, que estuvo del 2008 al 2014 y le miras la capitalización bursátil y es casi la misma. Y luego desde el 2014 llega una persona como Satya Nadella y lleva a que la capitalización bursátil de Microsoft ya no sea de billones, sino de trillones. Básicamente lo que hizo Nadella es identificar por qué Microsoft estaba empezando a dejar de ser atractiva. Cuando encuentras la compañía en ese 2013-2014,
Estaba buscando competirle a Google con un buscador que se llama Bing y competirle a Apple en el mercado de smartphone a través de la alianza que había hecho con Nokia. Y ahí no estaban las principales riquezas internas de la organización. Recordemos que en estrategia empresarial hay elementos que tienen que ver con riquezas internas de la organización, con la capacidad de relacionarse, con poder identificar de manera proactiva las tendencias, todos los elementos asociados al medio ambiente y la satisfacción pues al inversionista. Entonces lo que hizo Satya Nadella fue concentrarse en uno de estos primeros elementos, las riquezas internas de la organización. Cuando se piensa en las riquezas internas de la organización, fue a analizar la historia de Microsoft y vio que los momentos de mayor brillantez de Microsoft era cuando creaba productos no para el consumidor, sino productos para las empresas. No estamos hablando de Windows. Windows fue el gran catapultador de Microsoft, incluso le creó una gran dependencia. Cuando lo miras antes es puras soluciones hacia el tema de las empresas. Mira hoy Microsoft, tienes un Azure que va directamente a las empresas, tienes los mecanismos de conexión con el desarrollo de unos temas como Teams que van en más hacia soluciones a la organización, y ahí empezó a volverse una compañía cada vez más atractiva. Y luego generó unos cambios internamente en el frente de cultura y volvió que sea una compañía otra vez excitante para trabajar. Finalmente, hay unos temas muy interesantes en esta parte de estrategia empresarial y es luego recomendaciones. Uno de los actores que genera unas recomendaciones más claves es lo que hace JP Morgan. JP Morgan dice que una administración sólida requiere de disciplina, rigurosidad, requiere de datos, análisis y detalle y repetir esos elementos. Entonces lo que recomienda es que uno debe fortalecer el proceso de toma de decisiones. Y hay que combinar las personas claves en la organización con su conocimiento, pero también con la intuición de las personas que llevan mucho tiempo en esa organización. Porque la intuición no es adivinar, sino que es el producto de años de experiencia. Recomienda que uno siempre tiene que proyectar cómo va a ser la próxima realidad, es decir, vivir el presente, pero constantemente estar reinterpretando cómo van a ser los próximos 10 años de la organización. Recomienda que uno debe examinar los datos globales, pero no distraerse y concentrarse solo en los números reales, lo que va a afectar directamente la organización. A los líderes les recomienda que aprendan cómo constantemente ser un mejor líder. Por ejemplo, recomienda eliminar las estructuras jerárquicas y volver elementos más de cercanías. Dice que antes de realizar un análisis importante hay que considerar todos los factores que están envolviendo, pero no pasar tiempo analizando sin llegar a una decisión. Y por eso dice que pilas con esos análisis cuando ellos impiden el cambio. En ocasiones hay decisiones que se deben tomar sin tanto análisis, por ejemplo, atender la queja de un cliente, y en otros hay que pasar un buen tiempo, por ejemplo, cuando se va a contratar a un empleado clave. Y eso se debe fortalecer con la implementación de tecnología. Ese es un buen ejemplo. En el próximo capítulo de los podcasts de Sectorial, te compartiremos un paso a paso práctico de cómo identificar tendencias sectoriales que te ayuden a guiar tu compañía en estos momentos de planeación estratégica a 2024.